Nos quedamos atendiendo el asunto del maltrato infantil en relación a si este había crecido o no en los últimos años en nuestro país. Sí, definitivamente sí. Quizá lo que ha crecido es la atención al fenómeno como tal, porque siempre ha existido. Pero anteriormente se enfocaba en los casos más aparentes, los más sensacionales, pero no existía legislación. Hacíamos un comentario hace un momento en el corte de cómo apenas hace unas pocas décadas, no muchas, en que en la ciudad de Nueva York, civilizada, tercer mundo, por primera vez se denuncia y por la Sociedad Protectora de Animales el caso de una niña que lloraba mucho en un determinado vecindario y fueron los miembros de esta agrupación quienes empezaron a llamar la atención que se trataba mejor a los animales, ya con su propia sociedad protectora, que a los propios niños o a la infancia en general. Entonces empezó a surgir ya tipificado el síndrome del niño maltratado, recibió varios nombres. Pero la forma de entrarle a su clasificación, de entenderlo mejor, de acabar de asustarnos quizá, para decirlo mejor, eso se ha venido dando a medida que vemos un mayor número de casos o una diversidad con proporciones también extremas en la naturaleza de la violencia. Ya no nomás es que veamos más casos al año, de acuerdo, que estamos más sensibles, los pescamos, los intuimos, los sospechamos, los denunciamos. Pero también la naturaleza de las lesiones no nos detiene de asombrarnos porque hemos visto casos más graves, más severos, sí, más extremos. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos juntado diferentes disciplinas que hacemos nuestro trabajo normalmente. Todo hospital en el que haya una división pediátrica, como las nuestras en los hospitales, debe de contar con un grupo multidisciplinario, en el cual tanto entra el médico como el anestesiólogo de niños, como la enfermera, como la trabajadora social, como el psicólogo, el pedopsiquiatra, el abogado de la institución o los abogados, y un grupo que no es menor a 14 o 15 personas para poder a ese niño que ya tenemos identificado, pues ofrecerle salidas. Claro. Si sus lesiones físicas son graves, la mayoría o en muchos de los casos logramos resolver el problema médicamente. Pero si los damos de alta porque ya sus órganos se salvaron y pensamos que ahí terminó nuestra función o el niño es un expediente más firmado, su alta, pues veníamos haciendo una tarea muy recortada, sí, muy reducida, muy pobre y de un enfoque bastante corto y miope. Sí. Gracias a estos grupos que en todos los hospitales lo tienen, pues bueno, pues el nuestro es uno de ellos y es sobre lo que le podemos compartir algunas cosas. Y ahí se atiende más de frente, pues, un problema de esta naturaleza. Vamos a ver este testimonio y continuamos hablando del maltrato infantil. Yo tuve una vecina que su mamá la abandonó desde chiquita y ella tuvo problemas, pero ella siempre estuvo con su abuelita y su abuelita ya era mayor de edad. Pero sí uno nota cuando les hace falta mucho cariño que no tenía su mamá y su abuelita casi siempre la golpeaba demasiado porque no le ponía la atención que debía también ella a su abuelita. Desde que yo me acuerdo que ella estaba sola, ella tenía como, ¿qué serían? Como unos 6 años. Ella se embarazó también muy chica, a causa de lo mismo se embarazó muy chica y ahora ya que estaba grande, ya su mamá la visitaba. A mí me daba como pesar de que ella siempre estuviera sola. Sí, yo veía que era más apegada a otra gente que a su propia familia. Como le pegaba y todo, como que se fue haciendo a la defensiva. De los 8 a los 10 años, cuando más a los 11, que no hacía mucho caso. Lo que ella tenía siempre era mucha depresión para lo que quería hacer, se sentía insegura. Ya convivo muy poco, porque me cambié, ya me casé y ya yo tengo mi vida muy aparte y lejos de ahí, pero la casa de un lado es de mi mamá y ahí vive mi hermana y cuando voy sí la veo y nos da gusto vernos y todo, pero ya convivo muy poco. Yo les aconsejaría que si se sienten con mucha depresión o mucha angustia o algo así, más bien traten de
hablar con alguien que los oriente, igual y si no tienen dinero para un psicólogo o algo, hablar con otra persona y sacar lo que traen, o si no quieren hablar con nadie, escribirlo en una libreta, llenarla y desahogarse para que no abandonen a los niños, porque los niños no tienen la culpa de los errores que uno lleva. ¿Cuáles son los tipos de maltrato infantil? Lo veíamos al principio en la cápsula, pero valdría la pena retomar esto. Mire, lo que nosotros observamos dentro del grupo y en el Hospital Civil, habitualmente son dos tipos de casos. Lo que es evidente, los niños que por las lesiones físicas a las que fueron objeto, llegan con serio peligro para su vida, lesiones que ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. En estos casos no es difícil establecer el diagnóstico de que fueron agredidos, ¿verdad? Porque existe ya una documentación de esto. Otro grupo de niños que podemos ver son aquellos que dentro de la consulta externa acuden al hospital por otras causas que no son propiamente el maltrato o que no están directamente relacionadas por el maltrato. Podemos hablar niños que tienen retraso escolar, niños que tuvieron una regresión, por ejemplo, ya controlaban sus esfínteres y de pronto dejan de hacerlo, niños que son muy inquietos, que se orinan en la cama, niños con los que son calificados en la escuela como niños problema, y al momento de estarlos evaluando, uno detecta que hay diferencias entre lo que la mamá nos está platicando y lo que estamos viendo físicamente con el niño, y ahí es donde empieza el médico a prender los focos rojos para sospechar de que no es un comportamiento típico, no es normal, algo está pasando detrás de esa expresión física o de ese signo que nosotros encontramos, y podemos empezar a buscar que ahí hay algo más, y habitualmente es una forma de maltrato que ocurre en el hogar. Entonces, fundamentalmente podemos clasificarlos en dos tipos, ¿no? El maltrato físico y el emocional o el psicológico. Son más de dos, Archie, más de dos. porque existe también la negligencia o falta de cuidados o descuidos, la deprivación de la atención que todo menor merece. Y finalmente las instituciones, los organismos oficiales de la sociedad están haciendo presencia con una muy buena proporción de responsabilidad. Algo que también vale la pena comentar y está muy actual es que no nada más se trata de deprivar al niño, es decir, de no darle de comer. Está pasando lo contrario también, el darle alimento chatarra. Ahorita es un problema de salud pública muy importante, la obesidad infantil, y esta es una forma también de maltrato. También los derechos del no nacido, es decir, la mamá que usa drogas, que toma alcohol durante el embarazo, ya está causando un maltrato a una tercera persona. Bien, vamos a este espacio comercial y continuaremos hablando precisamente sobre el maltrato infantil. No se vayan, estamos en TV Médica.